como Dios más poderosas en ese momento. Casi 400 años fueron esclavos. Y el pueblo ya estaba cansado y clamaron a Dios y Dios los escuchó y Dios levantó a un hombre llamado como Moisés, ¿verdad? A quien le dio la fácil tarea de ir con Faraón y decirle, dice Dios que dejes ir a su pueblo. ¿Te imaginas esa tarea tan difícil? O sea, seguramente Moisés pensó, dijo, me va a cortar la cabeza este hombre. Pero Moisés fue obediente y valiente y fue a decirle a Faraón que Jehová de los ejércitos mandaba a decir que dejara ir a su pueblo. Muchos saben que Faraón se negó, dijo, no, dijo, ¿quién es ese Dios? Y yo no lo conozco y no voy a dejar ir a ese pueblo. Nos van a seguir sirviendo. Y entonces Dios manda 10 plagas sobre la nación egipcia para mostrarle quién era ese Dios, para que Faraón conociera al Dios Todopoderoso. Y la última de esas plagas era la muerte de los primogénitos. ¿Se acuerdan de la historia? Ahora, el problema con esa última plaga, mis hermanos, es que esa plaga iba a pasar por toda la nación de Egipto. Y entonces también iba a morir los primogénitos de los judíos. No era que iban a morir nada más los egipcios. ¿Por qué? Porque la muerte, mis hermanos, era para el pecador. Y los judíos también habían pecado, como nosotros, no por ser pueblo de Dios, ellos no habían pecado, ¿verdad? Como dice en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Y entonces la muerte vendría de la misma manera al pueblo judío. Pero Dios en su misericordia proveyó una puerta de salvación para los judíos. Dios es un Dios justo y va a dar al pecador conforme merece, o sea, la muerte, pero al mismo tiempo Dios es bondadoso y amoroso, y entonces Dios proveyó una puerta de salvación para que pudieran salvarse de esa mortandad. Ahora, en su justicia, mis hermanos, pues alguien tenía que pagar, y entonces Dios permitió en su soberanía que fuera un cordero inocente el que fuera sacrificado de manera simbólica, para que de manera simbólica con Cristo tendría que morir ese cordero. Iban a comer ese cordero, lo iban a asar como familia, y la sangre que iba a soltar ese cordero lo iban a poner en las puertas, en los dinteles, en los postes de las casas. De esa manera iba a ser la señal de que el pueblo había tenido fe y había creído en ese método de salvación de ese cordero inocente sacrificado. Y cuando pasó la ira de Dios, la mortandad sobre la nación egipcia, murieron todos los primogénitos, excepto aquellos que habían puesto, rociado la sangre de ese cordero en las puertas de su casa. Y la muerte pasó de largo, la ira de Dios pasó de largo. Y eso es lo que significa literalmente Pascua, pasar de largo, pasar por encima. Ese es el significado de la Pascua. La palabra Pascua significa pasar por encima. Y desde ese momento, como mandato, los judíos celebraban la Pascua. Es decir, conmemoraban esta cena, se juntaban como familia cada día 14 de Nisán y mataban, sacrificaban un cordero en el templo, lo asaban y lo llevaban como familia, comían y recordaban cómo Dios los había rescatado, ¿verdad? Cómo Dios los había salvado de esa mortandad. Y al día siguiente ellos habían salido, lo que se conoce como el Éxodo. Habían salido de Egipto hacia la libertad. Bueno, ¿por qué te digo todo esto? Porque es justamente lo que está celebrando el Señor Jesús en este texto que acabamos de leer. Recuerden que hemos visto en estas últimas semanas cómo el Señor Jesús tuvo diferentes situaciones, confrontó a los fariseos, enseñó a los discípulos acerca de los señales antes del fin de los tiempos, el señal de la higuera que maldijo como señal de que Jerusalén sería destruido.
Y llegó el día 14 de Nisan y era el día de la celebración de la Pascua. Así que el Señor Jesús manda a los discípulos, específicamente a Juan y a Pedro, para que prepararan el lugar que Él anticipadamente había ya preparado. Y ahora está el Señor Jesús con los discípulos celebrando este momento de la Pascua. Mis hermanos, durante casi 1500 años, los judíos tradicionalmente cada año tenían esta festividad, esta celebración. Pero el Señor Jesús en esta cena les va a enseñar algo muy importante. ¿Qué les va a enseñar en esta cena de Pascua? Que esa Pascua solamente era un símbolo de algo mucho más glorioso. O sea, toda esa cena, toda esa festividad que tuvieron durante 1500 años, año tras año, recordando cómo Dios los había salvado por medio de ese cordero inocente y la sangre pintada en los dinteles, Jesús les iba a enseñar en esa noche, en esa cena justamente, que eso solamente era una figura para algo mucho más glorioso. ¿Qué era qué cosa? Pues lo que iba a acontecer horas después, el sacrificio del Cordero Santo, inmolado. En unas horas Cristo iba a ser arrestado y llevado a la cruz. Entonces toda esa ceremonia siempre significó algo mucho más glorioso, que era el sacrificio del Cordero Santo para traer la salvación. Mis hermanos, Dios en su inmensa bondad y misericordia, a nosotros, al igual que al pueblo judío, nos proveyó una salida por medio de un cordero. A ellos les permitió por un cordero, a nosotros por el Cordero Santo. Y esa noche, mis hermanos, el Señor Jesús transformaría esa celebración de la Pascua en la cena del Señor. Esa festividad tan importante ahora se convertiría en la cena del Señor. Y eso es lo que da título a la reflexión o al estudio de hoy. De la Pascua a la cena del Señor. Eso es de lo que nos hablan estos 4 versículos que leímos. Que si nos ponemos a pensar, es casi lo mismo. Porque la ira de Dios en el Éxodo con el pueblo de Israel pasó de largo por medio de la sangre de ese cordero. Mis hermanos, a nosotros la ira de Dios ya ha pasado de largo por medio de la sangre del cordero. ¿Qué cambió? El cordero. Nosotros tenemos al Cordero Santo, ¿verdad? Ellos apuntaban su cordero al Cordero Santo. Y he dividido esta enseñanza en 3 encabezados. En el versículo 22 vamos a ver el pan de la aflicción al cuerpo de Cristo, cómo Dios convierte este símbolo de este pan de la Pascua al cuerpo de Cristo. Versículo 23 y 24 nos enseña cómo Dios convierte la copa de vino ahora en la sangre de Cristo. Y finalmente el versículo 25 nos muestra que hay una copa, un pendiente, la última copa. Entonces vamos a ver el primer encabezado. Vamos a entrar ahora sí de lleno después de esa introducción. Del pan de la aflicción al cuerpo de Cristo. Acompáñame nuevamente al versículo 22, vamos a darle lectura. Dice el texto: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Dentro de la ceremonia de la Pascua, no nada más era una cena, no era como que se juntaban y cenaban. No, había pasos, mis hermanos, estrictamente, ceremonialmente puestos para que se llevara cada uno de ellos. Era toda una ceremonia aquella cena. Por ahí puse una lista, no sé si se puede proyectar, de las etapas que sucedían dentro de esa cena pascual. Esa cena comenzaba con una oración, donde se daba gracias por la libertad, donde se reconocía la misericordia, la bondad de Dios y la protección que había tenido con ellos durante el Éxodo. Después se tomaba una primer copa de vino. Todo esto era de una manera ceremonial. Se tomaba la primera copa, la primera de 4 copas. Se tomaban rigurosamente 4 copas dentro de esta cena. Entonces después de la oración se tomaba la primera copa. Después se hacía un lavado ceremonial de las manos. Se lavaban las manos, como decía la ley,
pues ahí está, que simbolizaba la limpieza, la pureza, el quitar el pecado de las personas. Después de este lavamiento se consumían hierbas amargas y eso se comía en un símbolo de lo que había padecido el pueblo de Israel cuando fue esclavo, de su sufrimiento, de lo mal que la pasaron, en señal de recordar ese tiempo doloroso, era que comían estas hierbas amargas. Después se cantaban unos salmos que se conocían como Jalel. El Jalel, mis hermanos, es una palabra hebrea que significa, o la traducción es aleluya. ¿Y qué significa aleluya? Gloria a Dios. Aleluya significa alaba a Dios o alabado sea Dios. A veces repetimos, ¿verdad? Aleluya, aleluya, y no sabemos por qué decimos aleluya, ¿verdad? Bueno, aleluya quiere decir alabado sea Dios, la alabanza sea para nuestro Dios. Eso era el Jalel, ¿verdad? Eso significaba aleluya. Y normalmente se conformaba por el Salmo 113 al Salmo 118. O sea, se cantaban todos estos salmos. Por cierto, son salmos que aún cantamos. Tenemos nosotros, obviamente, y seguramente no los cantamos como los cantaban los judíos, pero son alabanzas que nosotros también tenemos como iglesia. Normalmente cantamos. Léalos en su casa para que usted diga, sí, ya recordé que sí los cantamos, sí los conocemos. Y entonces, después de comer las hierbas amargas, se cantaban los dos primeros salmos, el Salmo 113 y el Salmo 114. Después de esto, se servía, el padre, el jefe de familia, explicaba lo que simbolizaba la Pascua, mientras se servía el cordero asado y el pan sin levadura. Se realizaba un segundo lavamiento de manos y se servía el pan y el cordero. Se me pasó decirles, después de los salmos se tomaba la segunda copa de vino, 2 de 4 copas. Después de que el padre de familia explicaba lo que simbolizaba el pan y el cordero, junto con este partimiento, el padre de familia repartía el cordero y el pan. Se servía una tercera copa que acompañaba el alimento. Y finalmente, después de esa tercera copa, se hacía el canto de los últimos salmos que quedaban, el Salmo 115, 116 al 118, para finalmente, después de estos cantos, tomar una cuarta copa y despedirse. Esto es importante para el mensaje, para que lo vaya meditando, todos estos pasos que suceden ahí. Cuando el padre de familia repartía el pan y repartía el cordero, partía el pan y él decía, este pan simboliza el pan que nuestros padres comieron en el desierto, simboliza ese via crucis, esa doloroso caminar que tuvieron. Y él partía el pan y decía, este es el pan que simboliza lo que sufrieron nuestros padres en el desierto. Ahora, regrésate nuevamente a esa noche. Está el Señor Jesús, parte el pan, y el Señor Jesús tenía que haber dicho, este es el pan de nuestra aflicción que nuestros padres comieron en el desierto. Lo que por más de 1500 años el padre de familia decía en esa ceremonia. Pero el Señor Jesús ya no dijo esas palabras, ahora cambia el guión de la tradición judía. Una tradición marcada que era estrictamente respetada. Ahora el Señor Jesús ya no dice, este es el pan de nuestra aflicción que nuestros padres comieron en el desierto. ¿Qué dice ahora el Señor Jesús? Tomó el pan, lo partió en el versículo 22 y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y a mí se me hace increíble, mis hermanos, porque los judíos llevaban 1500 años con esto, o sea, lo tenían tatuado, se les enseñó desde niños, era algo tradicional, era algo que tenía que ver con Dios, era algo que tenían que respetar. Y ahora el Señor Jesús ya no
respeta esa parte, ahora la está cambiando, la está transformando y ahora está diciendo, este pan ya no es el pan de la aflicción, ahora este pan es mi cuerpo. ¿Qué les está diciendo, mis hermanos? Cuando ustedes coman este pan, ya no se van a acordar de su salida de Egipto. Ahora se van a acordar que este pan simboliza mi cuerpo, el cual en unas horas, porque todavía no pasaba, va a ser partido en medio de una cruz. Esto ahora es el pan. Este va a ser mi cuerpo que va a ser partido por todos vosotros. El Señor Jesús está cambiando el significado religioso, recordándoles algo bien importante y enseñándoles y dándole propósito a este pan, a esta tradición que tenían, a esta festividad. ¿Qué les está enseñando? Mis hermanos, el Señor Jesús les está enseñando en este momento que este pan que partían cada año recordando el pan de la aflicción de sus padres simbolizaba una sola cosa y apuntaba a una sola cosa. ¿A qué apuntaba? Al cuerpo de Cristo, a Cristo en la cruz. Y Cristo dice, aquí se cumple. Todo esto fue un simbolismo que apuntaba al Mesías, a mi persona. Por tanto, ahora cada que partan este pan, ya no se van a acordar del pan de la aflicción que comieron sus padres en el desierto, sino al cuerpo que va a ser quebrantado en unas horas en medio de esa cruz. Quizá los discípulos en ese momento no entendían porque todavía no imaginaban ni siquiera el arresto que iba a tener el Señor Jesús justo saliendo casi a unas horas después de esa cena. Pero el Señor Jesús ya los está diciendo, mis hermanos, nosotros lo entendemos perfectamente, porque nosotros lo podemos ver a vuelta de casi 2000 años y entendemos que esto que vivieron los judíos de esta conmemoración era realmente un símbolo que apuntaba al pan verdadero, que era Cristo. Entonces vean cómo Cristo llevó a esta ceremonia pascual tan importante y empieza a transformar ese pan ahora en la cena del Señor. Pero no solamente fue el pan el que transformó, sino también tuvo que ver con la copa, y eso nos lleva a una segunda encabezado, de la copa a la sangre de Cristo. La primera fue del pan de aflicción, Dios lo transformó al cuerpo de Cristo. Pero ahora el Señor Jesús va a enseñar en el versículo 23 y 24 cómo esa copa de vino, que también tenía un símbolo muy importante en medio de la cena, iba a ser transformada a la sangre de Cristo. Acompáñame nuevamente al versículo 23 y 24. Dice el texto: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Ahora, por la secuencia de pasos, mis hermanos, de la ceremonia, al momento que se partía el pan y se servía el cordero, también se servía la tercera copa. Y entonces es en esta tercera copa, las otras dos ya habían pasado porque tenía el ceremonial después de cada cosa. Es en esta copa que el Señor toma para decir: este es mi nuevo pacto. Y es importante que recuerde esto. ¿Qué copa era? La tercera. Fue la que usó para dar este cambio. Ahora ya no va a ser este vino, ahora va a ser mi sangre como un nuevo pacto que será derramado por muchos de vosotros. En el antiguo pacto, mis hermanos, o en el Antiguo Testamento, cuando se hacía pacto, pues no había notarios. No era de que vamos a hacer un trato, vamos a la notaría 5 y ahí que nos firmen y que nos sellen de testigos. No. ¿Cómo se sellaban los pactos? Con sangre. Quien iba a hacer un pacto, las dos personas que iban a pactar, partían un animal por la mitad. Esto es algo grotesco, algo feo, pero era muy visible a la luz de todos que estaban haciendo un pacto. Y entonces las personas que iban a pactar se tomaban de la mano y caminaban por en medio de ese charco de sangre como símbolo del pacto que estaban haciendo. Y esto era una especie de autocondenación, porque ¿qué estaban diciendo? Si yo rompo mi pacto que he prometido, que Dios haga conmigo como se ha hecho con estos animales.
O sea, era duro la promesa, no era cualquier cosa. Por eso es que no se podía romper el pacto. Mis hermanos, los pactos no se rompen. Usted puede romper un contrato, usted puede romper su palabra, que está mal y es pecado, pero los pactos son irrompibles. Una vez pactado, ya no hay vuelta atrás. Por eso en el matrimonio se pacta. Los mariachis callaron, ¿verdad? Mis hermanos, Dios pacta con el hombre. Porque los pactos de Dios no son rotos. Y cuando Dios pacta con el hombre, no nos junta para pactar. Normalmente los pactos, los dos pasaban de la mano y cruzaban. Y los dos estaban haciendo el pacto. Cuando Dios hace pacto con el hombre, Él no nos junta en su pacto. ¿Sabes por qué? Porque somos malos y nosotros romperíamos el pacto. Y entonces Dios hace su pacto con Él mismo. Cuando Dios hace pacto con Abraham, no juntó a Abraham. A Abraham le cayó un sueño a la hora de pactar. Y dice la Biblia que nada más se veía humo y fuego que pasaba como un horno echando humo en medio del monte. Y era Dios que estaba haciendo su pacto en medio de los animales que le había mandado partir a Abraham. Pero Abraham no participó. Cuando Dios hace pacto con Noé, tampoco lo juntó. Dijo, pacto por mí mismo. Mis hermanos, cuando Cristo pacta con su sangre, tampoco nos juntó. Dice, este es mi pacto. ¿Sí se fijan? Ahorita lo volvemos a leer. Pero es curioso, mis hermanos, y es muy entendible que Dios no nos invite a su pacto porque Él hace pacto con nosotros, pero lo hace sobre Él mismo porque sabe que nosotros fallaremos. Él dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada para el perdón de los pecados. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesús, mis hermanos? Vean, imaginen la escena. Está el Señor Jesús ahí en algo que los judíos conocían de memoria y ahora tomó el pan, donde se decía este es el plan de la aflicción de nuestros padres cuando salieron de Egipto. Dice, este es mi cuerpo que será quebrado en unas horas por ustedes. Y toma la copa. Y en medio de la ceremonia, en esa tercera copa dice, y esto es mi sangre que será derramada. Esto es mi pacto, es mi nuevo pacto. ¿Qué está diciendo? El pacto se ratificaba por medio de sangre. Dice el Señor Jesús, voy a ratificar mi pacto por medio de sangre. ¿Cuál sangre? La del cordero inmolado que iba a ser derramada en la cruz. Por eso la figura del animal del cordero, mis hermanos, desde el Antiguo Testamento, esa sangre derramada por años y años y años en cada festividad que simbolizaba la sangre que iba a ser derramada por el cordero como señal del pacto, de la ratificación del pacto y al mismo tiempo el pago como muerte por la muerte que nosotros merecíamos pagar. Y es increíble esto. El Señor Jesús les está diciendo con esto, ahora la nueva forma, la forma en la que ustedes van a tener relación con Dios es por medio de mi sangre, por medio de este pacto, por medio de la sustitución que yo voy a hacer. Yo voy a ir a la cruz por ustedes y ustedes van a pasar como si fueran los justos. Ese es mi pacto. Ese es el pacto que estoy haciendo con ustedes. Ese pacto que estará en mi sangre. Mis hermanos, esa es la sustitución, esa es la doctrina de la sustitución. Eso es el evangelio. Cristo hizo pacto con sí mismo de su sangre. ¿Y en qué consistía su pacto? En que Él iba a pagar nuestros pecados, en que Él iba a sustituir nuestra vida, nuestra alma, por la suya. Y Él iba a morir en una cruz por nosotros. En unas horas, mis hermanos, de lo que Jesús está pactando, está dando un anticipo, está diciendo lo que va a suceder, está profetizando y está enseñando lo que va a suceder.
Iba a suceder justamente lo que el profeta Isaías había dicho 700 años antes. Acompáñame a Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6. Isaías 53, versículo del 4 al 6. Quiero que veas cómo Cristo nos sustituyó. Ese es su pacto. Por medio de mi sangre voy a pagar, mi sangre va a ratificar el pacto y al mismo tiempo va a ser el pago por vuestros pecados. Isaías 53, 4 dijo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y a veces confundimos esto, ¿verdad? De que, yo ya no me puedo enfermar porque Cristo llevó mi enfermedad. No, está hablando acerca del castigo que nosotros merecíamos. Él llevó nuestras enfermedades. Y nota la palabra nuestros. O sea, Él tomó lo que nos tocaba a nosotros en esa cruz. Segunda parte del versículo 4. Y sufrió nuestros dolores. Mi dolor que yo debía de haber sufrido por mi pecado. ¿Quién lo sufrió? Cristo Jesús en la cruz. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. O sea, yo debí de haber sido herido. Nosotros debimos de ser heridos por nuestras rebeliones. Sin embargo, Él fue el que fue herido, molido por nuestros pecados. Yo debí de haber sido molido por mi pecado. ¿Y quién fue el que fue molido por el pecado mío? Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hoy tengo paz porque el castigo que me tocaba, le tocó a Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y otra vez no significa que ya nunca nos vamos a enfermar porque su llaga nos curó. Nos está hablando del pecado, de lo que yo iba a sufrir. Yo tenía que haber sido atravesado por ese pecado que cometí. Sin embargo, Él fue. Y es por eso que yo soy sano espiritualmente, soy limpio, soy santo por lo que Él vivió. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. El tuyo y el mío, Dios lo depositó en Cristo para después derramar toda su ira justa y santa sobre ese cordero inmolado. Él ahí me sustituyó y sufrió lo que a mí me tocaba sufrir. Mis hermanos, Jesús está diciendo, este es mi pacto. Esta copa simboliza mi sangre que va a ser derramada. Y esa sangre ratifica el pacto, porque el pacto se ratifica con sangre. Pero al mismo tiempo es el pago. Y ese es el pacto que estoy haciendo con ustedes. Pero ¿cuál es el pacto? Que Él nos iba a sustituir por amor a ti y a mí. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tienes que hacer tú? No hay nada que puedas hacer, por eso se llama gracia. Más que entenderlo y arrepentirte y decir, Señor, perdóname, porque yo no merezco esto. Yo no merezco que me hayas dado tu gracia, yo no merezco ser salvo. Yo merecía, ¿verdad? Como dice Isaías, ser quebrantado, molido, atravesado, ser llagado. Sin embargo, todo eso tú lo sufriste por amor a mí. Hay algo interesante en el tiempo de la cena del Señor. En el Éxodo, una noche antes fue el sacrificio de este cordero. Se sacrificó el cordero y al otro día salen a la libertad. Mis hermanos, esa noche de la cena del Señor, al otro día sería sacrificado Cristo para darnos libertad. El pueblo de Israel fue sacado de la libertad de la esclavitud y nosotros somos sacados a libertad de la esclavitud del pecado. Entonces, esa salida, mis hermanos, del pueblo de Israel
de Egipto a la libertad, también era una figura de todos nosotros. Nosotros cuando llegamos a Cristo, nosotros también Dios nos hace libres. ¿De qué? Del pecado, de Satanás, de la muerte, de la condenación. Por eso nosotros recordamos en la cena del Señor precisamente esto, era su muerte, su cruz por mí. Vayan a 1 Corintios 11, 23 al 25. 1 Corintios capítulo 11, 23 al 25. Es un texto que leemos cada primer domingo de mes, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. ¿Qué le enseñó Jesús a Pablo? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ya no en el Éxodo, sino ahora va a ser en memoria de mí. Versículo 25. Tomó también la copa después de haber cenado, por eso sabemos que es la tercera copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. ¿Qué pensamos, mi hermano, cuando estamos participando de esa copa? El domingo recién tuvimos la cena del Señor. ¿Qué estar pensando, mi hermano, cuando tomamos el pan, cuando tomamos la copa? Esto, mi hermano, que nosotros fuimos sustituidos por Cristo. Ese fue su pacto. Él pactó en gracia con el hombre, sustituyéndonos para castigo. Ese es el pacto. Cristo hizo esto por mí. Él derramó su sangre, Él partió su cuerpo en una cruz. Y yo recuerdo, porque estos ahora son símbolos. Lo que un día fue el símbolo de la libertad del pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud, ahora para nosotros es el símbolo. Cristo lo transformó esa noche, esa cena de Pascua, lo transformó en la cena del Señor. Ahora el pan sería ya no nada de ese pan de aflicción, sino ahora sería el símbolo de su cuerpo. Y ese vino ahora sería el pacto en su sangre. Ya no recordarían los judíos esa libertad de la esclavitud de Egipto, sino la libertad de la esclavitud del pecado. Así como nosotros tenemos que recordarlo cada domingo que tenemos la cena del Señor, y tenemos que recordarlo todos los días, porque esa es la gracia, ese es el Evangelio. ¿Y eso qué significa, mi hermano? Que nosotros ya no tenemos deudas pendientes con Dios. Vayan a 1 Corintios 5, 7. 1 Corintios 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Escucha esto, amado. Porque nuestra Pascua, o sea, piensa en la Pascua que tenían los israelitas, ahora nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado. ¿Por quién? Por ti, por mí. Ya fue sacrificado. Yo no lo tengo que estar sacrificando, mi hermano, todos los días, ¿verdad? Cuando tenemos la Eucaristía, que es el nombre que se le da a la cena del Señor, no lo estamos sacrificando, como enseña la iglesia tradicional, ¿verdad? La religión tradicional. No, Él murió, ya fue sacrificado por nosotros. Él es ahora nuestra Pascua. Ya somos limpios de pecado, ya somos libres de la esclavitud del pecado, ya no tenemos pendientes con la justicia de Dios. Entonces, la transformación de la Pascua a la cena del Señor, vemos cómo Jesús esa noche transformó el pan de la aflicción como símbolo de su cuerpo, la copa que era parte de la ceremonia como el sello de su pacto, de su sangre, que ratificaría con sangre el pacto, pero además sería al mismo tiempo el pago, ¿verdad? Su muerte en sustitución por la nuestra como pago de nuestro pecado. Pero hubo algo más, mi hermano, que el Señor Jesús cambió el guión en esa noche. ¿Se acuerdan cuántas copas se tomaban en la ceremonia? 4. ¿En qué copa el Señor Jesús hizo el pacto? En la tercera. Y entonces la pregunta es, ¿y la cuarta copa? ¿Dónde quedó? Porque los relatos de los evangelios nos dicen que se tomó la tercera copa, se cantó y se fueron. Ya no hubo cuarta copa.
mi hermano. ¿Dónde quedó esa última copa? Que era ceremonialmente estricto que se tomara, era parte de la ceremonia. Y eso nos lleva a la última enseñanza, la última copa pendiente. ¿Dónde quedó? ¿Quién se la llevó? ¿Quién se la tomó? ¿Sería Judas? Dijo, me la voy a esconder para ponerme una guarapeta. Versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y abro un paréntesis, mis hermanos, aquí porque este texto nos da un detalle precioso, aparte del significado profundo que significa esto. Habla de la copa como el fruto de la vid. Esta palabra fruto de la vid era una manera coloquial de los judíos de referirse a la copa que usaban para la comida, para la cena. ¿Y qué diferencia tenía esa copa a la copa de vino? Que esta copa, mi hermano, era vino diluido con 2 porciones de agua. ¿Por qué se lo comento? Porque hay cristianos bien aguzados y bien vivos que usan estos versículos para echarse su borrachera. Y dicen, si el Señor Jesús tomó, pues yo también puedo tomar. Ahí está, ¿verdad? Sí, nomás que usted no se fruto de la vid. Usted echa una caguamota completa, ahí se emborracha. Y la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuidado, mis hermanos, con tratar de justificar nuestro pecado con los textos bíblicos, ¿verdad? Este detalle del fruto de la vid es hermoso. El paralelo de Mateo añade todavía más, Mateo 26, 29. Dice el texto bíblico, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. O sea, está diciendo el Señor Jesús, la última copa ya no la vamos a tomar. ¿Por qué? Porque la voy a tomar con ustedes aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mis hermanos, Cristo dejó en suspenso, le puso pausa a la ceremonia. Después de la tercera copa, cantaron la segunda parte del Jalel, el Salmo 115, 116, 117 y 118. Se retiraron. Quizá alguno le preguntó, Señor, ¿y la última copa? Dijo, no la vamos a beber ahora. Esa la vamos a beber el día que estemos en el reino de mi Padre. Mis hermanos, esto es increíble. Yo no sé si a ti te causa, pero yo cuando lo estaba entendiendo y estudiando, nosotros estamos viviendo esta vida entre la tercera y la cuarta copa. Entre el ya y el todavía no de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos, ya estamos, pero todavía no tomamos esa última copa. Mis hermanos, esa última copa la beberemos nosotros en el final de los siglos, en esa gloria eterna, cuando estemos sentados en la mesa del Cordero, en esa cena del Señor. Y esto debe de traernos mucha luz y mucha esperanza, porque por un lado debemos de entender que toda la profecía que se habló, mis hermanos, desde Abraham, sobre este momento que estamos estudiando, se cumplió al pie de la letra. Como, ¿por qué piensas que esa última copa no se va a cumplir? Se va a cumplir. Fue lo único que quedó pendiente. Y por otro lado, eso debe de ayudarnos. ¿A qué cosa? A meditar, mis hermanos, en la esperanza. Esto es una promesa de Cristo. Es Dios el que está diciendo, esta última copa la vamos a beber cuando estemos en el reino del Padre. Es una promesa de Cristo. Cristo es el que te está prometiendo. Si yo te prometo algo, si yo te digo algo, mi hermano, puedes tomarlo o no tomarlo. Pero es Dios, es Cristo, el Rey de Reyes, el que nos está prometiendo. Esta copa está pendiente, porque la voy a tomar con ustedes cuando estén en gloria. Y eso debe de animarnos, mis hermanos, porque cuando vemos las tribulaciones de este mundo, nosotros debemos de pensar en esto. Debemos de vivir a la luz de esta realidad, de esta promesa, de esta esperanza. Esto es pasajero, esto es momentáneo. Mis ojos están puestos en ese momento glorioso cuando me siente a la mesa del Señor. Por eso, cuando participamos de la cena del Señor,
que dice en 1 Corintios 11, que recordemos, pero que recordemos su sacrificio, pero también su resurrección, y también cuando Él venga otra vez, porque está la copa pendiente. No lo dice Pablo, pero sí lo dice los evangelios. ¿Qué nos enseña todo esto, mi hermano? ¿Qué nos enseña estos tres estudios de el cambio del pan por el cuerpo de Cristo, de la copa por la sangre de Cristo y el hecho de esta copa pendiente? Nos enseña que tenemos paz para con Dios. Vayan a Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 2. Romanos 5 del 1 al 2. El apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Me encantan las primeras palabras que usa en el versículo 1, dice: justificados pues por la fe. O sea, por lo que hizo Cristo ese día, esa noche, en ese pacto, por eso tenemos paz para con Dios. Ya no tenemos problema, mi hermano. Ya no tenemos deudas pendientes con Dios. Ya Cristo las pagó en la cruz. Y a nosotros nos toca vivir a la luz de esa realidad, de lo que Cristo ya hizo. Si no estamos viviendo a la luz de esa realidad, bueno, a lo mejor ni siquiera hemos entendido el Evangelio. Porque entonces estamos pensando que el sacrificio de Cristo no importa, que Él murió en vano, que puedo pisotear su sangre, su sacrificio. Eso es lo que significa cada vez que nosotros fallamos y pecamos, que no nos importa lo que Cristo hizo. Y cuando entendemos el sacrificio, mi hermano, ya no queremos pecar. No por religión, no porque nos conozcan que somos cristianos, sino porque entendemos lo que el Rey de Reyes, Señor de Señores, hizo en esa cruz, sustituyendo lo que a mí me tocaba. Eso es lo que me debe de frenar, mi hermano. Si yo trato de dejar el pecado por mis fuerzas, porque el pastor me dijo, porque el hermano me dijo, porque ya ahora soy cristiano, mi hermano, no vas a poder. Tienes que entender el Evangelio. Tienes que entender que Cristo hizo por ti lo que nadie podía hacer. Y eso nos da paz para con Dios. 3 enseñanzas finales para llevar. El bonus extra. Les voy a regalar. Número 1. Mi hermano, la cena es para los creyentes. Yo no puedo participar de algo, mi hermano, que ni siquiera creo. ¿Cómo voy a participar y cómo voy a hacer memoria de algo que yo no estoy creyendo? Pero yo sí creo. Es por eso que en la cena del Señor tenemos que examinarnos. Yo me examino cómo están mis obras, porque mis obras dan evidencia de si creo o no creo. Porque si yo digo creo en Jesús, sí, pero también los demonios creen. Y creen más que tú porque hasta tiemblan. Yo he visto a muchos cristianos que viven en pecado y no tiemblan, no les da temor. El demonio nos lleva ventaja porque se tiembla. Y entonces, ¿qué es lo que da evidencia de que creo? El fruto, que estoy dando frutos de fe. Si yo no tengo frutos de fe, entonces a lo mejor no he creído. Y entonces tengo que examinarme, ¿verdad? Si estoy creyendo. Porque si no he creído, entonces mis hermanos, pues no, ¿para qué participo en algo que ni siquiera creo? Y me llama la atención que el Evangelio de Juan nos da un detalle respecto a Judas. Vayan a Juan capítulo 13, versículo 30 al 31. El pacto de la cena del Señor se llevó a cabo hasta que Judas se fue. Judas no estaba en la cena del Señor. Dice el versículo 30, cuando él, está hablando de Judas, pues hubo tomado bocado, luego salió y era ya de noche. Versículo 31 de Juan, creo que ya es el otro capítulo. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado. Hasta que se salió Judas, fue cuando comenzó la cena, este pacto. Y eso no significa que necesariamente, ¿verdad?, tenga que estar puro hijo de Dios cuando se celebra. Lo que estoy tratando de dar a entender es que, mi hermano, la cena del Señor es para los hijos de Dios. Yo tengo que examinarme si he creído o no. ¿Está claro? Número 2. La transición de la Pascua a la cena del Señor es el final de las leyes ceremoniales. Lo voy a repetir y ahí está escrito. La transición de la Pascua a la cena del Señor es el final de las leyes ceremoniales. Mis hermanos, esa noche el Señor Jesús transformó la Pascua en la cena del Señor.
y marcó una transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Lo que se registra en este pasaje, mis hermanos, nos enseñan una cosa bien importante. Todas las ceremonias que se hacían en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios, el pan, el cordero, el lavamiento de manos, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Apuntaban a Cristo. O sea, el judío que hacía esto decía, un día el Mesías va a venir y va a cumplir esto. Esto nada más es una figura que me dice a mí, yo creo en esto, pero un día el Mesías, el Cristo, va a venir y va a cumplir este ceremonial en real. Esta es como la planta piloto lo que estoy haciendo, pero un día el Cordero inmolado, el Cordero Santo va a venir a cumplir todo esto. Mis hermanos, todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento tenían el fin y el propósito de enseñarnos la figura de Cristo, de su cruz, de su muerte, de su sacrificio, de su resurrección. Entonces, una vez que Cristo viene, muere y resucita, ha cumplido todas las figuras ceremoniales. Por eso es que ya no tenemos necesidad nosotros de estarlas haciendo. Y lo comento porque dentro de la iglesia cristiana somos muy dados, en otras iglesias, gracias a Dios aquí no lo he visto tanto, en querer meter cosas judías, tradiciones ceremoniales. Mi hermano, no. ¿Por qué? Porque ya fue cumplido todo en Cristo Jesús. Por eso es que los cristianos, mis hermanos, no celebramos la Pascua. ¿Por qué? Porque ya vino el Cordero. Ya está en Cristo cumplido todo. No celebramos el lavamiento de manos, no celebramos los sacrificios, no guardamos el día sábado, no restringimos la comida, no restringimos los vestuarios ceremoniales, no tenemos la circuncisión, no rededicamos los primogénitos, porque todo esto era figura que apuntaban ¿a quién? Al Cordero. Cuando Él vino, pues ya no es necesario, en Cristo se cumple todo. Si yo creo en Cristo, pues ya tengo todo, ya no necesito. ¿Está claro? Y la imagen perfecta es esto. Jesús transformó la Pascua en la cena del Señor, que simboliza mi cuerpo, mi sangre, que será derramada por los pecados de todos vosotros. Amén. Yo sé que les cuesta, mis hermanos, porque, es que a mí me enseñaron en otra iglesia que teníamos que comer el pan sin levadura. Bueno, síguelo comiendo, pues, no tiene... Mejor arrepiéntete y pídele perdón a Cristo, eso es lo importante. Finalmente, necesitas comer el pan y beber el fruto de la vid. Esa es la última enseñanza. Cuando Dios instituyó el Cordero como sacrificio, mis hermanos, en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, el mandamiento fue sacrificar al Cordero y tomar la sangre y ponerla y rociarla en los dinteles. Pero parte del ceremonial era comer el Cordero y comerlo todo. ¿Y eso qué simboliza, mi hermano? Que nosotros tenemos que comer el Cordero. La comida no te hace bien si no te la comes. Puedes tener un plato de una comida muy nutritiva, muy rica, muy saludable, pero si no la comes, no causa ningún efecto. Bueno, mi hermano, si nosotros no comemos el Cordero, que es Cristo, no va a pasar absolutamente nada. Y por si las dudas, no estoy hablando del ritual ceremonial de la Iglesia Católica que dice que la hostia y la copa de vino se transforman en sustancia, en el cuerpo y la sangre de Cristo de manera literal, que eso no es verdad. Cuando Cristo dijo, este es mi cuerpo, Él seguía con su cuerpo ahí. No tenía 2 cuerpos, ni 3, ni 5, ni 10. La Iglesia Católica le llama transubstanciación. Y ellos dicen, cuando nosotros oramos, esta hostia y este vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y tú tienes que comerlo para ser salvo. No, mis hermanos, ese es un error teológico, garrafal. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Comerse a Cristo, comerse el Cordero, es lo mismo que venir a Cristo. Es lo mismo que creer en Cristo. No es participar en un rito, no es participar en la cena del Señor, no es participar de la hostia o de la copa.
Es venir a Él en arrepentimiento y fe, es tener una comunión con Él, es creer en Él como tu único Señor y glorioso Salvador. Si nosotros no comemos ese cordero, mi hermano, habremos creído como los demonios y un poquito menos. Tenemos que venir a Él, comer el cordero. De nada sirve para nuestra vida que el cordero se haya sacrificado, cumpliendo todo, si yo no vengo a Él, si yo no lo como en esa manera de figura que muestra aquí el pan y el vino. Este es mi cuerpo, comed, este es mi vino, tomad. O sea, vengan a mí para que puedan ser salvos. Ven a Cristo, mi hermano. Si estás hoy sin Cristo, si te examinas y dices, ay, creo que yo no tengo frutos, ven a Cristo, come el cordero para salvación y vida eterna. Todos somos invitados a esa cena donde se va a dar la última copa. Pero si no comes el cordero, no vas a entrar a esa cena del Señor. Ven a Cristo para arrepentimiento y fe. Qué hermosa su palabra, mis hermanos. Yo sé que no logro transmitírtelo, pero espero que el Espíritu Santo, he orado que hable a nuestro corazón, porque yo estaba escribiendo esto y me ponía la piel chinita de lo que significa esto. Vamos a dar gracias por la palabra. Prepare su ofrenda mientras